Sí, uno más a la lista. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, martes de recomendación y vaya recomendación que les traigo el día de hoy. Es un libro que terminé hace muy poquito, que quería compartir con ustedes, porque en cuanto terminé esta lectura fue, no puedo esperar más. Tengo que platicarles y hacerles esta recomendación que tienen que leer sí o sí. El libro que quiero recomendarles el día de hoy es Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, un libro que tenía ya varios meses en mi librero y que me regalaron durante la FIL Guadalajara. Este libro llega a mis manos porque un amigo me dijo, tienes que leerlo, y la verdad es que fue un regalo que aprecio mucho, porque además de regalarme el libro, consiguió que Fernanda Melchor lo firmara para mí. De este libro, yo solamente había escuchado cosas positivas. Tienes que leerlo, es lo mejor que he leído en toda mi vida, es lo mejor que he leído este año, y la verdad es que cuando a mí me dicen ese tipo de cosas, me da cierto miedito la lectura, porque no sé si esa experiencia va a ser tan placentera como lo fue para ellos. Y creo que por eso tuve este libro durante un tiempo así como guardado en la lista de pendientes, no me atreví a leerlo. Hace un par de meses le quise dar la oportunidad, pero ahorita les voy a contar por qué no pude avanzar, porque es un libro que en su estructura es muy particular. Sin embargo, hace un par de días, cuando terminé de escuchar mi último audiolibro, que fue Todo esto te daré de Dolores Redondo, empecé a buscar qué otras cosas podía escuchar. Y la verdad es que por pura curiosidad decidí ver si en la plataforma estaba Temporada de Huracanes. Descubrí que sí estaba, que eran muy pocas horas para escuchar, eran aproximadamente 6. Y dije, bueno, pues le voy a dar oportunidad porque así a lo mejor puedo seguir con la lectura o avanzar lo que no avancé. Resultó que sí, que eran 6 horas de lectura y cuando menos me di cuenta yo ya llevaba 2, ya estaba picadísima. Así que en cuanto llegué a mi casa, decidí agarrar el libro y empezar a leer ya sin el audiolibro. Una de las cosas que tiene el audiolibro, que para mí fue una herramienta valiosísima para poder hacer esta lectura, es que la voz femenina que narra Temporada de Huracanes es una voz muy dulce y este libro no tiene absolutamente nada de dulce. Es una historia brutal en muchos sentidos. Era el único pero que yo le ponía. Sin embargo, me ayudó como a dar ese empujón para continuar con la lectura y les voy a platicar. Este libro, por estructura, no viene dividido en párrafos, no tiene párrafos, solamente el 7º capítulo, pero ustedes ya descubrirán por qué. Todos los otros capítulos de este libro no están divididos y no tienen ni un punto y aparte, todo es punto y seguido. Y creo que eso era lo que a mí me estaba costando trabajo en ese primer momento. Así está narrado Temporada de Huracanes. Y no solamente tenemos toda la narración, sino también tenemos las voces de los personajes que de repente tienen una participación y todo está como muy corridito, así que es un libro que no te permite pararte hasta que terminas el capítulo, como quien dice, porque no puedes pararte en ningún otro momento. Y para mí eso era mucha presión, porque yo decía, bueno, y si quiero dejar de leer en este momento porque tengo otras cosas que hacer, no puedo hacerlo. Ese es el único pero que le pongo. Sin embargo, después resultó una experiencia increíble, porque precisamente esa manera es la que no te deja parar de leer, por la que necesitas seguir avanzando en la historia de estos personajes. Para hablarles un poco de la autora, les platico que Fernanda Melchor es una escritora mexicana que tiene 37 años, es periodista, es originaria de Veracruz y gran parte de esta información la descubrí precisamente cuando estaba yo intentando averiguar si el libro está ubicado en algún lugar en particular, porque para mí, en mi mente, siempre había estado ubicado en Veracruz por las características de la historia. Este libro comienza cuando unos niños descubren el cadáver de una mujer flotando en un canal de riego. Este personaje que fue asesinado es conocido como la bruja. Y esta mujer vive en un pueblito donde todo se da para que tenga ese ambiente como tan típico de Catemaco, principalmente en Veracruz, que es un lugar donde se da mucho el tema de la brujería, donde la gente va a hacerse limpias, etcétera. Yo en mi mente siempre tenía Catemaco en la cabeza. Y después, viendo entrevistas de Fernanda Melchor, descubrí que sí, que muchas de las cosas que ella narra en esta historia, pues las saca del estado donde ella nace, que es Veracruz, uno de los estados que más golpeados ha estado en temas de violencia, narcotráfico, corrupción, malos gobiernos, etcétera. Hay muchas cosas de eso que sucede reflejados en este libro. Y también Veracruz es un estado conocido por sus temas de brujería en algunos aspectos, principalmente algunos municipios, que es en los que yo estaba basando esta historia.
Cuando se descubre el asesinato de la bruja, vamos a ir conociendo no solamente la investigación que se va llevando a cabo, que eso es lo de menos en esta historia, sino a todos esos personajes que de alguna u otra manera estuvieron relacionados con la muerte de la bruja y con la vida de la bruja. Esta mujer tan importante para el pueblo que ayudó a muchísimas mujeres a resolver sus problemas de amores, a no tener a los hijos que no querían tener, a conquistar a hombres a través de ciertos brebajes que les daban, y además escondía algunos secretos. Estos personajes que vamos a ir conociendo, que se relacionan directamente con la bruja, son extraordinarios. Imagínense un lugar en donde la gente vive en unas condiciones lamentables, donde pocas de las personas tienen acceso a una educación como tal, donde encontramos temas como las drogas, como el sexo desde temprana edad, como los matriarcados. Eso es lo que vamos a ver dentro de esta historia, porque cada uno de los personajes que estuvo cercanos a la bruja tiene una vida muy particular. Algo que a mí me encantó de este libro es la manera de expresarse de cada uno de estos personajes, que yo en un principio decía tan típica de los mexicanos, claro, llena de malas palabras, y buscando también información sobre este libro encontré que Fernanda Melchor también considera parte del lenguaje de estos personajes como vulgar, porque sí, así nos expresamos en muchas ocasiones los mexicanos, de manera vulgar, sin filtro. Este libro está plagado de eso. Y eso es precisamente lo que rescato, porque es precisamente eso lo que hace tan valioso a estos personajes tan humanos, las condiciones sociales en las que viven. Para mí eso es lo rescatable de esta historia, que cada uno de esos personajes tenga esa voz. El libro está narrado por un narrador que está completamente fuera de, para mí es un narrador omnisciente. Sin embargo, ese narrador no solamente conoce perfectamente a esos personajes, sino que también le da la oportunidad a esos personajes de expresarse, y vamos a poder conocer en algunos casos más, en algunos casos menos, la voz de cada uno de estos personajes. Yo en lo personal tengo a uno que fue guau, que amé por sobre todas las cosas por la fuerza que transmite, que es la Chabela. La Chabela es una prostituta, no les voy a contar nada más, que tiene una voz tan fuerte y es una mujer tan determinada en las circunstancias en las que le toca vivir, en el lugar donde le toca vivir, sacando el mejor provecho de las oportunidades que tiene, en las condiciones que vive, y es tan complejo todo. Y así como la Chabela, encontramos a muchos otros personajes, cada uno con los rasgos perfectamente definidos. Este libro, para mí, eso es lo que tiene. No solamente la historia en un lugar tan típico, sino sobre todo las condiciones en las que se da, las condiciones de cada uno de estos personajes que podemos sentir como seres humanos reales. Están tan perfectamente descritos que, a pesar de la rapidez de sus historias por cómo están contadas, sentimos que podemos conocerlos de manera muy profunda. No solamente es la Chabela la que participa en esta historia, están el Luismi, el Munra, etc. Hay muchos otros personajes, jóvenes, adultos, gente mayor, y de cada uno de estos vamos a ir conociendo un poco y vamos a llegar hasta el punto principal, que es su relación con la bruja y qué realmente fue lo que pasó con este personaje. Es un libro que tiene un poco de thriller, o en gran parte, pero para mí eso fue lo menos importante, ese tema de suspenso. Para mí lo increíble fue descubrir a estos personajes en un entorno, estos personajes desde sus carencias, desde sus instintos más bajos, desde sus pasiones. Es un libro tremendo en todos los sentidos, y no es un libro tan sencillo de leer, al menos desde mi punto de vista. Por eso yo sugeriría que tuvieran paciencia, sobre todo si tienen pensado, o como yo, leen haciendo esas pausas. Es un libro que te invita desde el momento uno a seguir leyendo y nunca parar. Y sí tienen que estar muy al pendiente, porque de repente está la narración y de repente está la voz de los personajes, y hay que estar muy al pendiente para saber quién es el personaje que está hablando. Que bueno, eso queda muy claro porque creo que cada uno tiene una manera muy específica de expresarse. Pero para mí fue todo una revelación este libro, fue todo un descubrimiento, y quedo tremendamente sorprendida con esta historia que no me imaginaba ni siquiera tantito, ni por el nombre ni por nada. O sea, yo me imaginaba temporada de huracanes, había leído la contraportada, sí, venía ahí un tema de una bruja,
pero jamás me imaginé que me fuera a encontrar lo que me encontré y descubriendo a todos estos personajes tan reales. Entonces, pues aquí está mi recomendación. Y por eso es que, por si tienen duda les comento, le puse 4.5 estrellas en Goodreads. No por la historia, porque la historia me parece sobresaliente, sino porque a mí en un principio me costó un poco de trabajo. Sí, el tema del audiolibro fue una gran ayuda, fue una gran herramienta, porque como les digo, fue ese empujón y ya después yo me seguí, porque tampoco el audiolibro en algún momento me estaba dando esa fuerza y esa intensidad con la que yo necesitaba leer esta historia, porque es una historia que así lo requiere. Pero bueno, fue una gran ayuda y solamente por eso no le di ese punto 5, pero para todo lo demás es una historia completamente redonda y perfecta. Yo creo que se merece los reconocimientos que ha recibido y yo creo que se merece que más lectores le den la oportunidad. Es una autora mexicana a la que apenas descubro y así como me ha pasado con otros autores, pretendo seguir leyendo más del trabajo de Fernanda Melchor. Pero bueno, les mando un abrazo con mucho cariño, que tengan un día extraordinario. Si les gusta el video, porfa denle like, suscríbanse al canal. Si ya leyeron el libro, por favor déjenme sus comentarios acá abajo. Y nada, les mando un abrazo con mucho cariño, que tengan lindo día. Bye.